Entonces miren, les decía que las clases van a ser cortas, que más que todo para despejar dudas. Entonces vamos a abordar un problema con triángulos, rectángulos y con los conceptos que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un problema como este. Dice, David se sube a un pedestal de 1.6 metros de altura y desde allí observa a María con un ángulo de depresión de 30 grados, como se muestra en la figura. Aquí no quise poner todavía la figura. Si la altura del pedestal es igual a la estatura de María y ella está a 3 metros del pedestal, ¿qué altura alcanza David con respecto al suelo? Entonces, para que pensemos un poco, miren, un problema que se resuelve con triángulos, rectángulos, y tenemos varios conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos este concepto de ángulo de depresión, cierto, que ya lo hemos trabajado en el curso. Y por ejemplo, vamos a buscar la imagen, que yo la tengo por aquí, la imagen de ese problema. Aquí está. Vamos a ponerla aquí. Ahí está la imagen del problema. Ahora sí lo podemos comprender un poco. Dice que David se sube a un pedestal y que el pedestal tiene la altura de 1.6 metros. Aquí lo observamos. Aquí observamos la altura del pedestal. Dice que desde allí observa a María con un ángulo de depresión de 30 grados. Aquí entonces miramos el ángulo de depresión. Siempre se forma con respecto a la horizontal y como es de depresión, pues el observador tiene la vista, la mirada hacia abajo. Y entonces el ángulo de depresión es el que se forma con la línea de visión, entre la línea de visión y la horizontal. Ese sería el ángulo de depresión. Dice que si la altura del pedestal es la altura de María, entonces que María también tiene 1.6 metros de altura. Entonces, dice aquí, ¿y qué altura alcanza David con respecto al suelo? Es decir, ¿qué dato nos hace falta? ¿Qué dato nos hace falta a nosotros para encontrar la altura de David? O la altura de David con respecto al suelo. Entonces nos están pidiendo realmente que nosotros determinemos la altura que hay desde aquí hasta acá. La altura de David con respecto al suelo. Lógicamente ya sabemos que aquí hay 1.6 metros, que es la altura del pedestal. Nos tocaría determinar la altura de David, que aquí lo han llamado B. La altura B. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros para resolver problemas como este, muchachos? Tenemos que por lo menos aprendernos o conocer tres conceptos básicos. El concepto de las razones trigonométricas. Ahora bien, también tenemos que tener un conocimiento, cierto conocimiento de geometría, por ejemplo, este ángulo de 30 grados de depresión es igual a este otro ángulo de 30 grados porque están entre dos paralelas y una secante, ¿cierto? Entonces quiere decir que este ángulo de aquí también es de 30 grados. También es de 30 grados, por un lado. Ahora, conocemos esta distancia, que es de 3 metros, que es la distancia que hay entre María y el pedestal. ¿Qué tienen que saber ustedes para resolver este tipo de problemas? Saber que el seno de un ángulo cualquiera es igual. Bueno, vamos a empezar a recordar algo desde el principio. Si tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a hacerlo aquí abajito. Si tenemos un triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo por aquí mide A, por aquí mide B y aquí está su hipotenusa. Ya nosotros y aquí tenemos un ángulo alfa.
¿qué debemos nosotros conocer? Por lo menos 3 razones trigonométricas, por lo menos el seno de alfa, por lo menos el coseno de alfa y por lo menos la tangente de alfa. Igual, igual, igual. El seno, el opuesto sobre la hipotenusa, o sea, A sobre H. A sobre H. El coseno adyacente al ángulo, o sea, B sobre H. Adyacente sobre hipotenusa para el coseno y para la tangente. Entonces la relación que hay entre los dos catetos, es decir, cateto opuesto que es A sobre B. Si nosotros conocemos estas tres, podemos determinar las otras tres, que sería invertir estas. Es decir, la cosecante, la secante y la cotangente resultan de estas tres. Si nosotros recordamos eso, vamos a poder tener una base conceptual para resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, les decía, tenemos este problema que acabamos de leer ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar una razón trigonométrica como esta que está aquí, que me permita determinar en este caso la altura de David, es decir, la altura B, esta que me interesa aquí, esta altura B, que es la que me hace falta para saber cuál es la distancia total que hay entre David y el suelo. Entonces, esa altura B, miren lo que tenemos nosotros. Tenemos el ángulo este de 30 grados que está aquí, este ángulo de 30 grados, y tenemos esta distancia de 3 metros. Entonces en realidad nosotros podíamos representar esa altura de edad o esa situación mediante un triángulo rectángulo donde aquí hay 30 grados, aquí hay 3 metros y aquí hay una altura B, ¿cierto? Sería la representación de esa situación. Entonces tenemos dos datos, cateto opuesto y cateto adyacente. Me piden el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la razón trigonométrica que me relaciona esos dos lados, y aquí nosotros ya sabemos que la que nos relaciona esos dos lados es la tangente. Entonces decimos lo siguiente: tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto a 30, que sería B, sobre el adyacente, que sería 3 metros. Listo. Necesitamos hallar el valor de B, entonces como una ecuación normal despejamos este 3 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y quedaría 3 tangente de 30 grados, eso va a dar en metros, es igual a B. Y entonces podríamos determinar nosotros, utilizando la calculadora o una de las tablas, para encontrar la tangente de 30 grados. Entonces vamos a buscar una calculadora aquí que me permita determinar la tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados. Vamos a ver. ¿Quién acaba de abrir el micrófono? 0,58. Dígame, ¿tienes alguna pregunta? No. Entonces sería 3 por 0,58 metros es igual a B. Multiplicamos. Entonces multiplicamos por 3 metros. Y nos da que eso es 1.73. 1 igual 1. Entonces concluimos que B
que es la altura de David, es igual a 1.73 metros. Entonces miren ahora, tenemos la altura de David, pero realmente tenemos que sumar la altura del pedestal para saber a cuánto está David del piso o del suelo. Entonces decimos que la altura total, vamos a llamarlo así, es igual a 1.73 más 1.6 metros. Y entonces sumamos y decimos que esa altura total es igual, aquí da 3, aquí da 13 y llevo 1, aquí da 2 y 1, aquí llevo 3. Entonces decimos que la altura de David es igual a 3.23 metros, la altura de David con respecto al suelo. Entonces ese es el tipo de problemas que nosotros resolvemos con las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo.